Perú. Perú, en quechua y en aymara. Oficialmente República del Perú, es un país soberano ubicado al oeste de América del Sur. El Océano Pacífico bordea su costa y limita con Ecuador y Colombia al norte, Brasil al este, y Bolivia y Chile al sureste. Su territorio se compone de diversos paisajes, los valles, las mesetas y las altas cumbres de los Andes se despliegan al oeste hacia la costa desértica y al este hacia la Amazonia. Es uno de los países con mayor diversidad biológica y mayores recursos minerales del mundo. El antiguo Perú fue una región de sucesivas civilizaciones desde el surgimiento de Caral Supe en el 3200 a.C. El imperio incaico fue el último estado autóctono o indígena, el cual dominó gran parte del occidente sudamericano hacia el siglo XV. En el siguiente siglo se produjo la conquista del Incario, tras la cual el territorio se configuró como un virreinato del Imperio Español. A pesar de que en las leyes nuevas de 1542 se reconocían a los indígenas como súbditos libres de la corona española, la implantación de las encomiendas generó que la economía del virreinato estuviese articulada en torno a la explotación de plata y oro con el trabajo forzado de ellos y de esclavos africanos en minas y haciendas. Las reformas borbónicas del siglo XVIII suscitaron diversos levantamientos contra la autoridad colonial, cuyo máximo exponente fue la rebelión de Túpac Amaru. Con la ocupación de España y la promulgación de la Constitución de 1812, se difundieron ideas de autonomía política en la América española. La independencia del Perú se proclamó formalmente el 28 de julio de 1821 por el general José de San Martín, y fue definida en la batalla de Ayacucho 3 años después. 22 El país se mantuvo en recesión y bajo el caudillismo militar hasta la bonanza y declive de la era del guano, que culminó poco antes de la Guerra del Pacífico. En la posguerra, se cimentó una política oligárquica que prevaleció hasta el fin del oncenio. Los sucesivos gobiernos democráticos fueron constantemente interrumpidos por golpes de Estado. En 1968, se impuso una dictadura militar de tinte socialista que introdujo diversas y profundas reformas de corte nacionalista. El gobierno democrático y representativo fue restablecido en 1980, aunque también se dieron inicio a un sangriento conflicto armado entre los grupos terroristas de Sendero Luminoso y el MTA y el Estado en la Sierra Sur, y a la crisis inflacionaria de fines de la década. En los años 1990 se implementó un modelo económico neoliberal, cuyas bases continúan aún vigentes. A inicios del siglo XXI, el país experimentó un importante crecimiento económico y reducción de la pobreza. Perú es considerado como un mercado emergente, con un alto puntaje en el Índice de Desarrollo Humano y una economía de renta media alta. Entre sus principales actividades económicas se incluyen la agricultura, la minería, la pesca, la construcción y el comercio. La cultura peruana es diversa como resultado del intenso mestizaje originado en la colonia. A ello se une la posterior influencia de migraciones decimonónicas procedentes de Japón, China y Europa. El idioma principal y más hablado es el español, aunque un número significativo de peruanos habla diversas lenguas nativas, siendo la más extendida el quechua, en particular el dialecto quechua sureño. Políticamente, el país está organizado como una república presidencialista con un sistema multipartidista estructurado bajo los principios de separación de poderes y descentralización. Administrativamente, se divide en 24 departamentos y la provincia constitucional del Callao. La palabra Perú derivaría de virú. Los primeros españoles que llegaron al país le preguntaron a unos nativos cómo llamaban ellos el lugar, a lo que respondieron virú, antigua cultura pre-inca, del río Virú, al norte del Perú. Los españoles entendieron el nombre como Perú y de allí proviene el nombre. 30 Así, cuando Francisco Pizarro exploró las regiones más meridionales en 1525, estas fueron designadas Virú o Perú. 31 La corona española le dio al nombre un estado legal en 1529 con la capitulación de Toledo, la cual designó al entonces reciente confrontado imperio incaico como la provincia del Perú. 32 Bajo el mandato español,
El país adoptó la denominación de Virreinato del Perú, que se convertiría, a su vez, en República del Perú al momento de la independencia del dominio español. Segunda versión. Según el historiador Raúl Porras Barrenechea, el nombre Perú no fue conocido por los incas, sino que fue impuesto en los primeros años de la conquista por los exploradores españoles. Estos lo tomaron del nombre de un cacique llamado Virú, quien vivió cerca del Golfo de San Miguel en Panamá, donde gobernaba una pequeña región de la costa panameña al sur del Golfo a inicios del siglo XVI. 34 Con el tiempo, los españoles empezaron a llamar Perú no solo a esa pequeña región, sino a todo el gran país situado más al sur. Los tesoros encontrados en la tierra de los incas terminaron por convertir el nombre del Perú en sinónimo de riqueza. 35. Otras versiones. A partir de las primeras exploraciones, Vasco Núñez de Balboa recibió las primeras noticias sobre un lejano país donde se bebía y comía en vasijas de oro. Dichos indicios eran muy vagos para conjeturar la existencia del imperio incaico. Posteriormente Balboa, acompañado de Francisco Pizarro, después de descubrir el Mar del Sur, alcanzó el Golfo de San Miguel. 36 donde recibió noticias más convincentes sobre la existencia del país buscado. Del mismo modo, el licenciado Gaspar de Espinosa conquistó la provincia de Peruquete, 37 nombre que algunos historiadores consideran que dio origen al nombre Perú. Según el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, después de la ejecución de Balboa en Darién, no se hablaba de otra cosa, sino de la rica y lejana provincia de Perú. Dice también Oviedo que en el mapa de Andagoya, el río Cartagena llevaba el nombre Pirú. Casi por el mismo tiempo, 1519, Pascual de Andagoya emprendió un viaje hacia Levante y, al llegar a la provincia llamada Chochama, recogió noticias más concretas sobre el imperio incaico. Llegó a otra provincia llamada Virú o Virú donde también corría un río del mismo nombre. 38 He aquí cómo relata Andagoya su viaje. En el año de 22 siendo yo visitador general de los indios, salió de Panamá a visitar la tierra a la vuelta del este, y llegado al Golfo de San Miguel, pasé a visitar una provincia que se decía Chochama, bien poblada de gente. Aquí supe cómo por la mar venía gente en canoas a hacerles guerra todas las lunas llenas y tenían tanto miedo de aquella gente, que no osaban ir a la mar a pescar. Estos eran de una provincia del sur que se dice Virú, de donde tomó su origen el nombre Perú, pidiéndome los indígenas favor para defenderse de ellos y por descubrir lo que había de allá adelante, envié a Panamá a traer más gente de la que tenía y venida, tomando los guías que hablan. Caminé 6 o 7 días hasta llegar a aquella provincia que se dice Virú y subí un río grande cerca de 20 leguas, donde hallé muchos señores y pueblos, y llegué hasta donde ahora está la ciudad de San Juan que serán hasta 50 leguas. Historia. Historia del Perú. Sus restos arqueológicos más antiguos son muy posteriores al primer poblamiento de América. Corresponden al similenio A. C. Datación hallada en la Cueva del Guitarrero, departamento de Ancash, en la sierra norcentral del país. 40 A fines de la última glaciación, los primeros pobladores comenzaron el lento proceso de domesticación de la biota local, véase, revolución neolítica, y a reunirse en tribus y aldeas para formar eventualmente ayllus. Se han encontrado vestigios del origen de la agricultura americana en la cuenca media del río Zaña, en Nanchoc, departamento de Cajamarca, de hace 9000 años, 7600 a.C. Antiguo Perú. Las comunidades aldeanas de la costa iniciaron una jerarquización que se superpuso a la organización tribal. Aparecieron entonces los primeros indicios de arquitectura organizada, con edificios públicos y ceremoniales. A comienzos del I milenio a.C., surgió en el complejo de Caral, la civilización más antigua del continente, centro de una extensa red de intercambio comercial que iba desde Ecuador hasta la selva del Perú, de la cual participaba con la producción extensiva del algodón y con una jefatura ligada al culto ceremonial. Caral es coetánea a las civilizaciones de China, Egipto, India y Mesopotamia, tratándose de una zona que puede considerarse como cuna de la civilización del mundo por su antigüedad, c. 5000 años.
44 más antiguo parece ser el complejo de Sechín Bajo, en el valle de Casma, Ancash, donde se han hallado restos de una edificación de 5.500 años de antigüedad, que sería la más antigua del Perú y América. Posteriormente, se difundió en la costa norte la cultura cupiznique, que tuvo apogeo entre los años 1500 a.C. y 1000 a.C. 46. A finales de este periodo, la cultura chavín ejerció enorme influencia cultural sobre las demás hasta su decadencia. Los petroglifos y canales de Cumbemayo, a media hora de la ciudad de Cajamarca, constituyen una obra maestra de ingeniería hidráulica. Se trata de unos bloques tallados por los que discurre agua en una suave pendiente, que incluye túneles y codos en zigzag para aminorar la velocidad de la corriente. Los bloques de piedra ubicados al inicio del recorrido tienen diversos planos tallados y pulidos. Uno de estos bloques, en forma de cono trunco, es conocido tradicionalmente como Piedra de los Sacrificios. En el seno de las culturas Moche al norte y Nazca al sur, se desarrollaron los primeros estados con milicias permanentes, vinculadas a las piezas de arte cerámico mejor valoradas del antiguo Perú. En el extremo sur, entretanto, surgió Tiahuanaco como cultura dominante del altiplano. 49 Más tarde, la cultura Wari desarrolló el modelo clásico del estado andino con el surgimiento de las ciudades de corte imperial, modelo que se expandió por el norte hacia el siglo XVIII. A partir del siglo IX, tras el abandono de Wari, se erigieron nuevos estados centralizadores de alcance regional a lo largo de la cordillera de los Andes, tales como Lambayeque, Chimú y Chincha, periodo conocido como el intermedio tardío o de los estados regionales. 50. De entre estos señoríos destaca el de los incas, que hacia el siglo XV se anexionó todos los pueblos andinos entre los ríos Maule y Ancasmayo, con una extensión de 2 millones de km², 51 y ubicada en los territorios del sur de Colombia, el oeste de Ecuador, Perú, el oeste y centro-sur de Bolivia, el norte de Chile y el noroeste de Argentina, conformando lo que se conoce como el Imperio Incaico. Su capital fue el Cuzco, ubicada en la Sierra Sur peruana. Además de su poderío militar, destacó en arquitectura, con magníficas estructuras como la ciudadela de Machu Picchu. En el año 1532, el imperio incaico o Tahuantinsuyo sucumbió ante la conquista española que llevó a cabo Francisco Pizarro. El conquistador encontró al imperio debilitado a causa de una guerra civil iniciada en 1529 entre Huáscar y Atahualpa, los dos hermanos pretendientes al trono imperial. 52 En noviembre de 1532, Pizarro capturó a Atahualpa y, en julio de 1533, lo mandó ejecutar bajo el cargo de haber ordenado la muerte de su hermano Huáscar. 53 Doblegando la oposición, relativamente débil de algunos generales incas, se dio inicio al dominio español que estableció sobre el territorio del antiguo imperio incaico, el segundo virreinato más poderoso que España tuvo en ultramar. Conquista y época colonial. Tras el asesinato de Atahualpa, los familiares de Huáscar se unirían a Francisco Pizarro junto con miles de hombres de etnias opositoras a los incas. Así fue recibido con honores Pizarro en el Cusco y la ciudad fue ocupada sin mediar batalla. Luego el conquistador fundó la ciudad de Lima. Al poco tiempo se suscitó la guerra civil entre los conquistadores por el repartimiento de las encomiendas del nuevo territorio. En 1542, se estableció el Virreinato del Perú, que en un comienzo abarcó de iure un espacio geográfico desde lo que hoy es Panamá hasta el extremo sur del continente. El nuevo orden provocó un nuevo levantamiento conocido como la Rebelión de los Encomenderos. En la década de 1570, el virrey Francisco de Toledo reorganizó el territorio pacificando el país de las guerras intestinas y culminando con la resistencia incaica. El imperio español significó para el Perú una profunda transformación social y económica. Se implantó un sistema mercantilista, sostenido por la minería del oro y de la plata, principalmente, de Potosí, el monopolio comercial y la explotación de la mano de obra indígena bajo el trabajo forzoso o mita. A partir de fines del siglo XVII e inicios del Xvilli,
La recaudación de la corona se vio lentamente socavada por el declive de la minería y la consecuente diversificación económica, así como por el contrabando comercial. En este contexto, fueron impuestas las reformas borbónicas, las cuales restaron poder político a la élite limeña y afectaron económicamente al comercio interno, lo que produjo diversos levantamientos, de los cuales el de mayor repercusión fue la rebelión del descendiente de los incas Túpac Amaru y, esta última llegó a poner en peligro el gobierno virreinal en el Cusco, pero al tomar tintes raciales contra criollos indistintamente, precipitó su derrota. Tras la muerte de Túpac Amaru, la cultura indígena fue férreamente reprimida por las autoridades borbónicas y atrasaron los proyectos emancipatorios dado el temor a nuevas asonadas contra la élite peninsular y criolla. No cabe duda de que el Cusco era la ciudad principal de todo el Tahuantinsuyo. Al tomarla los españoles, mermó significativamente la resistencia inca, no solo porque allí se encontraba toda la organización del Imperio 62, sino por el significado que tenía para los ejércitos incas ver su capital tomada y dominada por los españoles. Hay en dicha ciudad otros muchos aposentos y grandezas, pasan por ambos lados dos ríos que nacen una legua más arriba del Cusco, y desde allí hasta que llegan a la ciudad y 2 leguas más abajo. Todos van enlosados para que el agua corra limpia y clara y aunque crezca no se desborde, tienen sus puentes por lo que se entra a la ciudad. En el siglo XVIII, tuvieron lugar varios levantamientos indígenas en reacción a los abusos de los corregidores españoles, la falta de justicia, la demora en los reclamos, y el cobro indebido de los tributos, donde destacan personajes como Juan Santos Atahualpa, Túpac Amaru y Túpac Katari. La rebelión de Túpac Amaru fue el levantamiento de mayor repercusión social y política de esta época. El 4 de noviembre de 1780, Túpac Amaru consiguió preparar un movimiento revolucionario que puso en peligro el poder de la monarquía. Esa noche tomó preso al corregidor Antonio Arriaga, a quien lo obligó a entregar los fondos reales y luego lo mandó ejecutar como castigo de sus crueldades. Luego, logró organizar un considerable ejército de indígenas. En el Cusco los corregidores cercanos se reunieron y organizaron igualmente un ejército que partió en la búsqueda de Túpac Amaru. Ambos ejércitos se encontraron en el pueblo de Sangarara, librándose una brutal y sangrienta batalla de la que Túpac Amaru salió triunfador. 66 En el Cusco, el 18 de mayo de 1781. Fue sometido a un juicio y condenado a morir junto con los demás cabecillas de la rebelión. Primero intentaron descuartizarlo, donde sus extremidades fueron atadas a 4 caballos, pero al fracasar, lo mandaron decapitar. Los levantamientos indígenas fueron controlados por la monarquía española, pero éstas influenciaron a futuras luchas independentistas. Independencia. En el siglo XIX surgió la Expedición Libertadora del Perú encabezada por el general argentino José de San Martín con la misión de independizar al Perú. El 20 de agosto de 1820, partió de Valparaíso, con destino al Perú, llegando así a la bahía de Paracas después de 2 semanas de navegación. A los pocos días, hubo conversaciones en Miraflores, 25 de septiembre, entre representantes de San Martín y el virrey Joaquín de la Pezuela, y Marqués de Viluma para buscar la independencia de manera pacífica, pero éstas fracasaron. El general San Martín posteriormente se comunicó con el intendente de Trujillo José Bernardo de Tagle, y Marqués de Torre Tagle quien había llegado a la ciudad ese mismo año, mediante una carta fechada el 20 de noviembre de 1820, invitándolo a unirse a la causa emancipadora. Bernardo de Tagle se sumó a la causa patriota proclamando la independencia de Trujillo el 29 de diciembre de 1820. El virrey Pezuela renunció a su cargo, siendo nombrado como nuevo virrey el general José de la Serna, y conde de los Andes. La Serna propuso a San Martín nuevos arreglos pacíficos en las conferencias de Punchauca, las cuales no se llegó a dar ningún acuerdo. Ante esta situación, el virrey decidió evacuar Lima por temor a ser expuesto al ataque de San Martín, quien logró ocupar la ciudad con un batallón de patriotas. Los actos de declaración, proclamación y jura de la independencia del Perú se llevaron a cabo en la ciudad de Lima,
entre los meses de julio y agosto de 1821. El primero de ellos, constituido por la firma del acta que contenía la Declaración de Independencia, fue realizado por el Cabildo de Lima el 15 de julio de ese año. La proclamación fue llevada a cabo el 28 de julio de 1821, cuando el líder de la expedición libertadora del Perú, el general José de San Martín proclamó desde 4 plazas públicas la independencia del Perú. 73 A partir del 29 del mismo mes, se realizó la juramentación por el pueblo, organizado en sus diversas instituciones. El 3 de agosto de 1821, abrigando un plan monárquico. 74 José de San Martín asumió el mando político y militar de los departamentos libres del Perú bajo el título de protector. El 27 de diciembre de 1821, convocó a la ciudadanía con el fin de que eligiera libremente un Congreso Constituyente con el exclusivo objeto de establecer la forma de gobierno y dar la constitución más conveniente. El primer Congreso de la República del Perú se reunió el 20 de septiembre de 1822. Más tarde, en 1824, el general venezolano Simón Bolívar, tras sus victorias en las batallas de Junín y Ayacucho, el 6 de agosto y 9 de diciembre de 1824 respectivamente, aceptó la capitulación de las tropas realistas afincadas en la Sierra Sur, terminando con el virreinato del Perú. Era republicana. Una vez proclamada la independencia, San Martín asumió el mando político-militar de los departamentos libres del Perú, bajo el título de protector, según decreto dado el 3 de agosto de 1821. Las obras del protectorado contribuyeron con la creación de la Biblioteca Nacional, a favor del conocimiento, la aprobación del himno nacional, y la abolición de la mita, a favor de los indígenas. El 27 de diciembre de 1821, San Martín creó 3 ministerios, Ministerio de Estado y Relaciones Exteriores, comprometiendo a Juan García del Río, Ministerio de Guerra y Marina, a Bernardo de Monteagudo, y Ministerio de Hacienda, a Hipólito Unanue. Durante el protectorado, el 7 de abril de 1822, la división de Domingo Tristán y Moscoso, que viajó a Pisco, sufrió una desastrosa derrota del bando realista tras la batalla de Ica, perdiendo muchos soldados y gran parte de su armamento. Con el objetivo de acelerar la independencia total del Perú en la Sierra Sur, San Martín viajó a Guayaquil a fin de ponerse de acuerdo con Simón Bolívar, para pedirle ayuda militar, pero al terminar la conferencia, no se llegó a ningún acuerdo, y San Martín se retiró de Guayaquil con la decisión de abandonar al Perú. Entregó el poder ejecutivo a 3 de sus miembros, que conformaron un cuerpo colegiado denominado Suprema Junta Gubernativa del Perú y cuya cabeza era el general José de la Mar. La Junta Gubernativa quiso finalizar la Guerra de la Independencia por cuenta propia y organizó la primera campaña de intermedios, que culminó en fracaso. Luego, los oficiales del ejército se sublevaron en el llamado Motín de Balconcillo y con un golpe de estado, destituyeron a la Junta y el 28 de febrero de 1823 nombraron como presidente del Perú a José de la Riva Agüero. Riva Agüero quiso también derrotar a los españoles, que aún resistían en el centro y sur del Perú, y organizó una segunda campaña de intermedios, la misma que igualmente culminó en fracaso. Luego tuvo una abierta disputa con el Congreso y se trasladó a Trujillo, donde instaló su gobierno, mientras que en Lima, el Congreso nombró como nuevo presidente a José Bernardo de Tagle. El Congreso, vista la crítica situación, acordó llamar a Bolívar y a su ejército libertador. Tras reunificar el mando del país, Bolívar instaló su cuartel general en Trujillo y organizó la campaña final de la independencia con todos sus soldados, contando con la ayuda de los peruanos, tanto en soldados, dinero, abastecimientos y recursos de toda índole. Tras las batallas de Junín y Ayacucho, el 6 de agosto y 9 de diciembre de 1824 respectivamente, se logró derrotar y expulsar definitivamente del Perú a las tropas realistas. Esta es la verdadera independencia porque aún estaba en manos de los realistas. De la era del guano a la Guerra del Pacífico. Luego de la disolución de la Confederación Peruana, Boliviana liderada por Andrés de Santa Cruz, el presidente Gamarra,
Como presidente provisorio, convocó a un Congreso General en Huancayo, el mismo que dio la Constitución conservadora de 1839. Obsesionado con la idea de reunir nuevamente a Bolivia con el Perú, invadió dicho país, pero fue derrotado en la batalla de Ingavi en 1841. El NRAL, José Vallivian y el ejército boliviano tuvieron la oportunidad de contraatacar e invadir territorio peruano, ocupan el sur del Perú desde Moquegua hasta Tarapacá. Se abren entonces diversos frentes de lucha en el sur peruano. El coronel Manuel de Mendiburu, quien era comandante militar del sur, retorna de Lima para organizar la resistencia peruana. El ejército peruano organiza la resistencia, vence y expulsa a las tropas bolivianas invasoras asentadas en Tarapacá, Arica, Tacna, Moquegua y Puno en diversas batallas como la batalla de Tarapacá en 1842, Altos del Chipe, combate de Motoni y el combate de Oruro, donde inician posteriormente la retirada de las fuerzas bolivianas que ocuparon territorio peruano, amenazando nuevamente a Bolivia de sufrir una invasión. Al final de la contienda se firma el Tratado de Puno el 7 de junio de 1842. Con la primera elección de Ramón Castilla en 1845 que la República Peruana encontró una relativa paz interior y pudo organizar su vida política y económica. Le correspondió a Castilla abolir definitivamente la esclavitud y la pena de muerte. 85 Estableció políticas de promoción de extracción y exportación de fertilizantes naturales, guano de islas, que iniciarían una era de prosperidad en el país. Los primeros ferrocarriles y el alumbrado a gas llegaron al Perú en este periodo. Durante su segundo gobierno promulgó la Constitución de 1856, liberal, y la Constitución de 1860, conservadora, reorganizó los servicios postales y la carrera pública. En el aspecto interno continuó el impulso dado al desarrollo de la Amazonía y al equipamiento de las Fuerzas Armadas, así como el fomento del progreso material con la adopción de los grandes adelantos técnicos como el telégrafo y el alumbrado a gas. Asimismo, Castilla tuvo una intensa actividad política en el campo internacional. Se opuso enérgicamente a las intromisiones de las potencias europeas en América, Santo Domingo, México, convocando a la unidad americana. De otro lado, enfrentó una guerra victoriosa con el Ecuador, 1858-1860. Durante su mandato se produjo la Guerra Peruano-Ecuatoriana, 1858-1860, la cual terminó con la suscripción del Tratado de Mapasingue. En sí la guerra se suscitó porque en 1857 el gobierno ecuatoriano celebró un contrato de adjudicación de tierras con sus acreedores británicos en las tierras ecuatorianas, especialmente en Canelos y Quijos, el cual el Perú a través de su ministro Juan Celestino Cabero reclamó que aquellos territorios le pertenecen al Perú. El Congreso peruano autorizó al presidente de ese entonces, Mariscal Ramón Castilla, de usar cualquier método que sea conveniente para resolver este feudo, incluido la guerra. Caricatura del presidente Ramón Castilla en donde se representa trayendo el progreso a la República Peruana mediante ferrocarriles. Por otro lado el Perú, bajo el gobierno de Miguel de San Román, el Congreso peruano lo desaprobó en 1863. Esto generó el siguiente episodio a este cruento conflicto, la Guerra de 1941. En 1864 una expedición española ocupó las Islas Chincha, productoras de guano, y desató un incidente internacional de grandes consecuencias en la política interna peruana. 87 que llevó a un golpe de Estado contra el presidente Juan Antonio Pezet. 88 el gobierno de Mariano Ignacio Prado Illa. Declaratoria de guerra a España. Tras el combate del Callao del 2 de mayo de 1866, la Armada española se retiró del Perú. El gobierno de José Balta y Montero fue pródigo en obras de infraestructura, construcción del ferrocarril central, aunque en él se percibieron ya las primeras muestras de exceso de gastos del gobierno. En las postrimerías de su gobierno, la elección, por primera vez, de un presidente civil, Manuel Pardo y Lavalle,
llevó a una insurrección militar que terminó en el asesinato de Balta y la furibunda reacción de la población de Lima, que ejecutó a los usurpadores. Así terminó lo que Jorge Basadre llamó primer militarismo. 92 Pardo y Lavalle implementó importantes reformas de tipo liberal en la organización del Estado. Sin embargo, la principal fuente de recursos del Estado, el guano, sobreexplotado, se empezó a agotar y resultó inevitable una crisis económica que el sucesor de Pardo, el ya anciano Mariano Ignacio Prado, tuvo que afrontar, en medio de una virtual bancarrota del Estado. Para 1859 habían muerto unos 41.000 peruanos en las constantes guerras civiles que sacudieron el país desde 1829. 93 Gracias al dinero de la venta del guano, el Perú empezó a modernizarse con distintas obras públicas como los ferrocarriles, creció la burocracia civil y militar, los indígenas dejaron de pagar tributo y los esclavos alcanzaron su libertad, empezó la política de migraciones de alemanes, austriacos, irlandeses e italianos. 94. El 5 de abril de 1879, Chile declaró la guerra al Perú, desatando la Guerra del Pacífico. El casus belli fue el enfrentamiento entre Bolivia y Chile por un problema de impuestos en el cual el Perú se vio comprometido por el Tratado de Alianza Defensiva firmado con Bolivia en 1873. Sin embargo, la historiografía peruana es unánime al sostener que la causa profunda de esta guerra fue la ambición de Chile de apoderarse de los territorios salitreros y guaneros del sur del Perú. 95 En una primera etapa de la guerra, la campaña naval, la Marina peruana repelió el ataque chileno hasta el 8 de octubre de 1879, día en el que se libró el combate naval de Angamos, en donde la Armada chilena con sus buques Cotane, Blanco Encalada, Loa y Covadonga acorraló al Monitor Huáscar, el principal buque de la Marina peruana comandado por el almirante A.P. Miguel Grau Seminario, quien murió en la refriega y se convirtió desde entonces en el mayor héroe del Perú. Luego de vencer a la escuadra peruana, Chile dio inicio a la campaña terrestre de la guerra. Esta comenzó con el desembarco de Pisagua y se desarrolló durante 4 años, incluyendo la ocupación de Lima, hasta que luego del Grito de Montán, el gobierno de Miguel Iglesias, firmó el Tratado de Ancón que puso fin a la guerra, a pesar de la oposición del gobierno de Lizardo Montero y la resistencia en la sierra peruana comandada por Andrés Avelino Cáceres, el cual vislumbraba el cercano agotamiento de las fuerzas chilenas para derrotarlas. 96. De la República Aristocrática al Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Artículos principales: República Aristocrática, Guerra Colombo-Peruana, Guerra del 41 y Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada. Augusto Leguía en una portada de la revista Time, 8 de septiembre de 1930. En su gobierno se dio el mayor dominio económico de los Estados Unidos en el Perú. Tras la guerra, se inició un periodo de reconstrucción nacional que, aunque de relativa calma, no conoció la reactivación económica ni la paz política hasta 1895 con la presidencia de Nicolás de Piérola. 97 Con el gobierno de Piérola, se materializó una política pluto-aristocrática con unas clases alta y media que vivían acomodadamente al auspicio de los grandes capitales estadounidenses y un pueblo llano con diversas carencias, frente a las cuales reclamaron, principalmente ante las malas condiciones laborales. La frontera con Bolivia, apelaron al arbitraje de Argentina en 1909 para delimitar las fronteras. El laudo argentino termina fallando en favor del Perú y comprometiendo territorios bolivianos que no estaban dentro de la discusión que el Perú pretendía reivindicar, desatando disputas. La repulsiva boliviana al laudo arbitral provocó la ruptura de relaciones con la Argentina, mientras el Perú declaraba que la no aceptación del laudo sería considerada como declaratoria de guerra. Ambos países se entendieron directamente y en 1909 se firmó el tratado por el que Bolivia cedía al Perú en forma definitiva unos 250.000 km² en una zona productiva de quina que comprendían la cuenca del río Madre de Dios y Purus en la Amazonia. Esta época, conocida como la República Aristocrática, concluyó con la asunción de Augusto Leguía,
quien permaneció en el poder durante 11 años el oncenio, con una política paternalista hacia los indígenas, la creación de una momentánea bonanza, la manipulación del orden jurídico y la amedrentación de la oposición. El oncenio de Leguía terminó en 1930 con el popular pronunciamiento de Luis Miguel Sánchez Cerro y la Guerra Colombo-Peruana, 98, que inició un periodo de gobiernos militares y de irrupción de movimientos populares como la Alianza Popular Revolucionaria Americana o el Partido Comunista Peruano en el escenario político. El gobierno de Manuel Prado Ugarteche tuvo un éxito internacional con la victoria de la guerra contra el Ecuador de 1941. En junio de ese año, el ejército ecuatoriano agredió la zona de Zarumilla, en la frontera norte peruana, lo que desató el conflicto armado. El Perú había formado una unidad de paracaidistas en la zona e hizo uso de ella en el primer combate en el hemisferio sur, donde intervinieron tropas aerotransportadas, que produjo la toma de Puerto Bolívar el 31 de julio de 1941, mes cuando cesaron las operaciones militares. Del lado peruano se recuerda la inmolación del teniente cap José Quiñones González en la misión aérea contra las baterías ecuatorianas en Quebrada Seca. El ejército peruano ocupó parte de la provincia ecuatoriana de El Oro, junto al Océano Pacífico, así como de partes de la provincia de Loja, Machala, Puerto Bolívar, Huaquillas, Arenillas, Guayaquil y prácticamente cercaron su capital Quito. Reafirmó su control sobre los territorios orientales amazónicos sobre los que el Ecuador reclamaba soberanía. Cabe precisar que del lado peruano solo hubo 110 muertos, del lado ecuatoriano hubo más de 1000 muertos finalizada la guerra. En Río de Janeiro, Brasil, se firmó el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, el 29 de enero de 1942, que zanjó la centenaria disputa limítrofe con dicha nación. Ecuador pierde 245.000 km² de su territorio y su renuncia a los territorios que solicitaba como Tumbes, Jaén y Maynas, aunque los problemas derivados por la demarcación fronteriza habrían de ocupar todavía el resto del siglo XX. Al final de este tercer militarismo se sucedieron presidentes democráticos interrumpidos primero por el ochenio de Manuel Aodría y un breve golpe militar para continuar con la sucesión presidencial. Hacia los años 1950 se inició el éxodo rural, principalmente desde la sierra hacia las urbes de la costa, en busca de mejores condiciones de vida y educación para sus hijos. Gradualmente, durante los años 1960 la crisis política se hizo patente, lo que propició en 1968 el derrocamiento del presidente Fernando Belaúnde en la llamada Revolución de la Fuerza Armada, la toma del poder político por parte de las Fuerzas Armadas del Perú al comando del general Juan Velasco Alvarado con un mensaje antiimperialista, especialmente antiestadounidense, y antioligarca. 24. Se instauró un régimen de corte estatista que impulsó varias y profundas reformas de diversos resultados. Hacia fines de los años 1970, el gobierno militar, con todas las reformas producidas, se encontró frente al descalabro económico, aun pese a que se había dado un cambio de mando en la cúpula militar y que la presidencia había sido asumida por el general Francisco Morales Bermúdez en el año 1975. A pesar de esto, se dio el fin de la revolución y se retornó a la democracia. 99 Se redactó una nueva constitución mediante una asamblea constituyente en 1979 y se convocó a elecciones en 1980. 99. La crisis de los 80. Artículos principales: época del terrorismo en el Perú, conflicto del falso Paquisa y guerra del Cenepa. La masacre de Lucanamarca de 1983 realizada en Lucanamarca por Sendero Luminoso. Durante la década de 1980, el Perú enfrentó una fuerte crisis económica y social, debido al descontrol del gasto fiscal, una considerable deuda externa y la creciente inflación junto con un conflicto armado interno, propiciado por la insurrección de los grupos terroristas Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru de inspiración comunista, que pretendían tomar el poder mediante la lucha armada. El terrorismo obtuvo una respuesta represiva de las Fuerzas Armadas,
la policía primero y el ejército después. Los combates entre ambos bandos provocaron la muerte de cerca de 70.000 personas entre combatientes, campesinos y habitantes de las ciudades. 100. A esto se suma que el Perú se enfrentó a Ecuador en el conflicto del Falso Paquisa en 1981, durante el segundo mandato del presidente Fernando Belaúnde Terry. El Perú denunció el ataque a una de sus aeronaves que estaba realizando una misión de abastecimiento destinada a puestos de vigilancia fronterizos en el río Comaina. El presidente peruano Belaúnde ordenó la inspección del río hasta su nacimiento situado en el lado oriental de la cordillera del Cóndor. En esta inspección se encontraron 3 destacamentos ecuatorianos con sendas instalaciones en territorio considerado del Perú por parte del gobierno peruano según los tratados anteriores. Estos destacamentos habían capturado los antiguos puestos de observación ROS 22, 3 y 4. La posición ecuatoriana señalaba que esos destacamentos correspondían a la base de Paquisa establecida en territorio ecuatoriano. Pero, tras la medición de las coordenadas, se comprobó que no correspondían a la mencionada Paquisa aceptada en el Protocolo de Río de Janeiro sino, como lo calificó el presidente peruano Belaúnde, a un falso Paquisa, nombre que le dio para poder distinguirlo fácilmente de la primera Paquisa que sí era legal según el protocolo. El Perú preparó un contingente para recuperar el puesto, con ayuda de sus fuerzas armadas como la FAP y del ejército. El 30 de enero de 1981, las tropas peruanas recuperan el PV-22, falso Paquisa, al día siguiente recuperan el PV-3, y el 1 de febrero de 1981, recuperan el PV-4, nuevo, o falso Mayaico. Documento y foto oficial del Estado en donde se muestra a Vladimiro Montesinos aceptando la rendición del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Para ese día, el conflicto había aparentemente acabado pero luego los peruanos descubrieron que más tropas del Ecuador se habían establecido en otros 3 puestos militares y en 3 puntos de la frontera nororiental de la cordillera del Cóndor y eran los puestos PV El Mirador, PV-4A y PV-4B. Antiguo. El 19 de febrero de 1981 los peruanos recuperan el PV Jiménez Banda 2, falso Machinaza, y al día siguiente, el 20 de febrero de 1981, los PV-4A y PV-4B, Antiguo. El 21 de febrero de 1981 la aviación del Ejército del Perú destruyó las últimas instalaciones militares del Ejército del Ecuador que aún quedaban en el territorio peruano. 101. Ecuador envió numerosas divisiones guerrilleras, pero estas fueron repelidas y eliminadas por las tropas peruanas que se adjudicaron la victoria. Al final de la contienda el presidente Belaúnde iza la bandera peruana en dicha zona. Estos movimientos agravaron el conflicto limítrofe entre los dos países. Belaúnde también apoyó a Argentina con la venta de armas y municiones en la Guerra de las Malvinas. La crisis entró en su fase más crítica a finales de la década, durante el primer gobierno de Alan García, cuando el país sufrió una fuerte crisis económica debido al descontrol del gasto fiscal y la consiguiente hiperinflación que llegó a un máximo de 7,649% en 1990,102 mientras que Sendero Luminoso incursionó en las grandes ciudades del país, iniciando la fase más dura del conflicto armado interno. El primer gobierno de Alan García terminó en medio de una creciente impopularidad. En las elecciones de 1990, se dio un reñido balotaje entre el escritor liberal Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori, quien ganó la presidencia. Desde el inicio de su mandato encontró una fuerte oposición en el Congreso por parte de la Alianza Popular Revolucionaria Americana y del Frente Democrático. En su primer año, aplicó una política de choque a la cual se había negado durante su campaña electoral, que se hizo conocido como el Fujishock. Eventualmente, implementó una serie de reformas de corte neoliberal, alineándose al consenso de Washington. Paralelamente, el asesor presidencial Vladimiro Montesinos fue nombrado jefe del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú, posición desde la cual dirigió la cleptocracia en la que derivó el gobierno de Alberto Fujimori. 103.
Historia reciente. Artículos principales: Fujimorismo, antifujimorismo, insurgencia narcoterrorista en el Perú, caso Odebrecht en Perú y crisis política en Perú de 2017. La difusión de los Vladivideos precipitó la caída del gobierno fujimorista y la transición a la democracia en 2000. La madrugada del 5 de abril de 1992, Fujimori desató una crisis constitucional cuando cerró el Congreso de la República y restringió la libertad de prensa con apoyo de las Fuerzas Armadas. 104 Ante la presión internacional, convocó a un Congreso Constituyente democrático que produjo una nueva constitución política, promulgada en 1993. Fujimori se mantuvo como presidente y logró ser reelegido en 1995, aunque no consiguió solucionar la larga recesión económica que afectaba al país. En 2000, tras unas cuestionadas elecciones, Alberto Fujimori logró un tercer mandato. 105 La oposición, conformada por los diversos partidos políticos y organizaciones civiles de diversa índole, intentó evitar la juramentación del tercer periodo presidencial de Fujimori, pero no lo logró. En septiembre de ese año, se difundieron filmaciones donde se observaba a congresistas de la oposición y personajes de la élite económica peruana recibiendo sobornos del asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, desatando una crisis política. Fujimori abandonó el país solicitando permiso para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, tras la cual se dirigió a Japón, país del cual era ciudadano y desde el cual renunció a la presidencia por fax. 106 El Congreso, ahora dominado por la oposición, no aceptó su renuncia y lo destituyó por incapacidad moral. 105 Tras ello, el 22 de noviembre, el presidente del Congreso, Valentín Paniagua, fue investido como nuevo presidente de la República ante la renuncia de los dos vicepresidentes. 107 El gobierno de transición se orientó a la organización de nuevas elecciones y a una profunda campaña de moralización del aparato público y las fuerzas militares que habían caído bajo la influencia del sistema. Asimismo, se firmó los contratos de explotación para los yacimientos de gas de Camisea y se convocó a una comisión de la verdad, para investigar los hechos ocurridos durante la lucha contra el terrorismo. 108. Tras las elecciones de 2001, Alejandro Toledo juró como nuevo presidente de la República. La paradoja de este gobierno es que gozó de baja popularidad, envuelto en acusaciones de corrupción de la más variada índole, mientras la economía peruana logró superar la recesión y tuvo un gran crecimiento especialmente en la capital, la Sierra Central y la Costa Norte. 109110 En este periodo se inició la negociación de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, el cual en su momento no era visto con buenos ojos por los campesinos del país porque temían que tuviera un efecto negativo sobre sus economías. 111 En las elecciones de 2006 fue reelegido como presidente Alan García. 112 Su gobierno, si bien continuó con el crecimiento económico peruano, se vio marcado por los conflictos sociales y varios escándalos de corrupción que involucraron a personajes cercanos del gobierno e incluso al mismo presidente. Asimismo, durante el segundo gobierno aprista se produjeron los juicios contra Alberto Fujimori, quien resultó condenado por varios delitos, incluyendo delitos de lesa humanidad. Pedro Pablo Kuczynski durante el primer intento de vacancia. El vicepresidente Martín Vizcarra, primero a la izquierda, terminaría asumiendo la presidencia unos meses después tras la renuncia de Kuczynski en medio de un segundo intento de vacancia. En las elecciones de 2011, Ollanta Humala venció a Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, por un margen de 2% de ventaja. 113 El gobierno mantuvo relaciones tensas con la oposición parlamentaria, incluyendo la descomposición de la agrupación oficialista, además de enfrentar el aumento de conflictos sociales asociados con la minería, sucesivas crisis de los gabinetes ministeriales y la desaceleración de la economía peruana. En las elecciones de 2016, Keiko Fujimori resultó nuevamente derrotada, esta vez ante Pedro Pablo Kuczynski, por el margen de votos más ajustado en la historia peruana. Sin embargo, el fujimorismo obtuvo mayoría absoluta en el Congreso,
dificultando las relaciones con el Ejecutivo. Esta situación ocasionó a una crisis política entre ambos poderes del Estado, sucediéndose la censura y la interpelación de varios ministros, concluyendo con 2 pedidos de vacancia presidencial, causados por un escándalo enmercado dentro del caso Odebrecht que involucraba al presidente peruano. Kuczynski finalmente renunció en marzo de 2018 y su vicepresidente, Martín Vizcarra, asumió la presidencia, 23 de marzo. El gobierno de Vizcarra, si bien heredó la debilidad parlamentaria de su predecesor, intentó en un principio mantener buenas relaciones con la oposición. Sin embargo, el escándalo dentro del Consejo Nacional de la Magistratura reinició el enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo. Las iniciativas reformistas gubernamentales fueron acogidas con rechazo por la oposición, por lo que el gobierno empleó la cuestión de confianza ministerial y convocó a un referéndum, 9 de diciembre, para lograr su aprobación. Tras ello, el Ejecutivo continuó sus iniciativas reformistas, incluyendo varios proyectos de reforma política, para mejorar las relaciones y el equilibrio entre ambos poderes. Sin embargo, el Congreso nuevamente acogió con reticencias esos proyectos y, tras la recomposición de la oposición, se exacerbó el enfrentamiento. Tras el rechazo de su iniciativa de adelanto de elecciones generales y la inminente elección de miembros del Tribunal Constitucional, se empleó nuevamente la figura de cuestión de confianza, que fue rechazada. Tras ello, Vizcarra disolvió el Congreso y convocó a elecciones parlamentarias, 30 de septiembre de 2019. El nuevo Congreso fue elegido en enero de 2020. Desde marzo de 2020, el gobierno peruano enfrenta a la pandemia por el nuevo coronavirus. En noviembre de ese año, en un segundo intento, el Congreso destituyó por incapacidad moral a Vizcarra. La sucesión presidencial recayó sobre Manuel Merino, hecho que desencadenó numerosas manifestaciones en su contra. Menos de una semana después, y tras la muerte de 2 manifestantes, Merino renunció al cargo. El Congreso eligió a Francisco Sagasti como nuevo presidente de la República. Gobierno y política. Artículo principal, Estado del Perú. Véanse también, Política del Perú y partidos políticos del Perú. Palacio de Gobierno del Perú. El Estado peruano, que conceptualmente es la nación peruana jurídicamente organizada, es la entidad que ejerce el gobierno en la República del Perú. La estructura del Estado está definida en la Constitución Política del Perú aprobada mediante referéndum, promulgada a finales de 1993 y vigente desde el 1 de enero de 1994. En la Constitución Política del Perú está establecido que la República del Perú es democrática, social, 114 independiente y soberana. Su gobierno es unitario, 115 representativo y organizado según el principio de separación de poderes, ejercido por un Estado unitario. Artículo NRO. 43. La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes. Constitución Política del Perú. Los poderes son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Además, la Constitución establece 10 organismos denominados constitucionalmente autónomos, de funciones específicas e independientes de los 3 poderes del Estado. Dichos organismos son, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el Banco Central de Reserva y la Defensoría del Pueblo. El gobierno peruano es directamente elegido, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos entre los 18 y 70 años. 116. Poder Ejecutivo. Artículo principal, Poder Ejecutivo del Perú. Presidente de la República. Artículo principal, Presidente del Perú. Véase también, Anexo Gobernantes del Perú. Palacio de Gobierno del Perú,
sede del Poder Ejecutivo. Según la actual Constitución, el presidente de la República es el jefe de Estado y el jefe de gobierno, es elegido cada 5 años y no puede cumplir mandatos consecutivos. 117 El presidente designa al Consejo de Ministros, 118 que está compuesto por los jefes de las carteras sectoriales, y por un presidente del Consejo, quien podrá ocupar una cartera sectorial o solamente desempeñarse en el cargo presidencial. El presidente de la República es el jefe del Poder Ejecutivo, y no comparte esta prerrogativa con el presidente del Consejo de Ministros ni ninguna otra autoridad. El presidente no tiene responsabilidad política sobre sus decisiones de gobierno. En el jefe de Estado reside exclusivamente la defensa nacional, llevada a cabo por las Fuerzas Armadas. Para coordinar su accionar, el país se halla subdividido en 24 departamentos y una provincia constitucional. Actualmente, el presidente de la República es Francisco Sagasti. Consejo de Ministros. Artículo principal, Consejo de Ministros del Perú. El presidente Martín Vizcarra con los integrantes de su primer Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros es el órgano encargado de la dirección y la gestión de los servicios públicos del Estado. 119 Está presidido por el presidente del Consejo de Ministros, cargo designado por el presidente de la República y está conformado por cada uno de los ministros de Estado, quienes tienen a su cargo las carteras sectoriales del gobierno. El presidente del Consejo de Ministros podrá o no tener una cartera a su cargo y su función fundamental es refrendar los actos de los demás ministros y representar al Consejo de Ministros frente al Congreso. Además, es el portavoz oficial del gobierno frente a la sociedad. 120. En el país, al cargo de presidente del Consejo de Ministros suele llamársele coloquialmente primer ministro o premier, de manera indistinta, aunque sus funciones difieran claramente de las de un primer ministro, puesto que no tiene capacidad de decisión política en ausencia de la aprobación del presidente de la República. 121 Las sesiones del Consejo de Ministros también son presididas por el presidente de la República. Los ministros de Estado tienen responsabilidad política sobre sus decisiones de gobierno, mientras que el presidente del Consejo de Ministros tiene responsabilidad sobre cada una de las decisiones de todo el gabinete ministerial. La actual presidenta del Consejo de Ministros es Violeta Bermúdez. Poder Legislativo. Artículo principal, Congreso de la República del Perú. Palacio Legislativo del Perú, sede del Poder Legislativo. El Poder Legislativo del Estado peruano reside en el Congreso de la República, el cual es unicameral y consta de 130 miembros elegidos por un periodo de 5 años. 122 Los proyectos de ley pueden ser propuestos por el Poder Ejecutivo o Legislativo, se convierten en ley luego de ser aprobadas por el Congreso y promulgadas por el presidente. 123124. Actualmente el Congreso está compuesto por Fuerza Popular, 59 escaños, Peruanos por el Cambio, 15 escaños, Frente Amplio, 10 escaños, Nuevo Perú, 10 escaños, Alianza para el Progreso, 8 escaños, Acción Popular, 5 escaños, Partido Aprista, 5 escaños, y los no agrupados, 18 escaños. 125 La facultad de interpretar la Constitución en materias específicas reside en el Tribunal Constitucional, que se compone de 7 miembros elegidos por el Congreso de la República por un periodo de 5 años también. La presidencia del Congreso es ejercida ad interim por Mirta Vázquez Chuquilin,